Hola, ¿cómo estás? Soy el psicólogo Víctor Hernández. Espero que estés teniendo un día de maravilla. Hoy vamos a tener un video distinto a los que hemos tenido anteriormente. Hoy te quiero mostrar una plática que tuve con mi amiga la psicóloga Katia López. Ella es psicóloga, tallerista, escritora y con ella tuvimos una conversación muy interesante acerca de escritura terapéutica. Una herramienta con muchísimos beneficios y con la gran ventaja de que la tienes a una pluma de distancia. Así que si esto te interesa, comenzamos. Pues, bueno, Kat, platícame un poquito nuevamente, ¿no? En este segundo intento de lo que estás haciendo con la escritura. Ok, bueno, últimamente lo que he estado llevando a cabo es vinculando la formación psicológica que ya tenemos previamente, pero con la escritura creativa, que también es algo que desde siempre me ha llamado muchísimo la atención, que me ha gustado y que, bueno, de manera personal, pues también me ha servido. Entonces, en algún punto de mi vida, lo que traté de hacer es, pues lo llevaba como de manera paralela y ya una vez adquiriendo los conocimientos, pues de las técnicas psicológicas, también con la experiencia, pues en los trabajos, todo lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo, pues se me ocurrió que se pueda generar una fusión, ¿no? Porque pues también tiene que ver una de la otra. Entonces, por ejemplo, en este caso, la escritura terapéutica, pues es una técnica que el psicólogo lleva a cabo para poder apoyar o acompañar al paciente en la búsqueda de quizá el reconocimiento de emociones, en el control de ellas, pues a lo mejor ir hacia ciertos recuerdos o ciertos traumas, ciertas situaciones que en el paciente no han quedado como bien desarrolladas, como que se quedaron hechas nudo y como a veces pues nos da un poco de incomodidad, nos da miedo, nos duele, pues las dejamos ahí, ya no las queremos tocar, ¿no? Entonces, justamente con la técnica de escritura terapéutica, pues lo que puedes hacer es retomarlas, si el paciente sí lo requiere, es retomarlas y ayudarlo a irlas deshaciendo, ¿no? Para que pues él digamos como que lo viva de una forma distinta, le dé otra oportunidad y, digamos, sanar esa parte y seguir adelante, que no se siga atorando en esa situación. Pero aquí vamos a checar lo que es el plus, que es algunos pacientes seguramente si su elemento o ellos se sienten con esa habilidad para poder escribir y les ha gustado, les llama la atención, lo quisieran hacer o lo han hecho, pero no saben cómo vincular esa habilidad con esta situación psicológica que están viviendo o emocional, pues lo que podemos hacer ahí pues es justamente juntarlo, ¿no? O mezclarlo. Creo que la escritura terapéutica, o más bien la escritura creativa, propiamente no es una técnica de psicología y por sí sola no te va a ayudar a superar ninguna situación psicológica o emocional, ¿no? Pero la escritura terapéutica sí puede ser creativa. O sea, sí la puedes elevar o la puedes llevar a ese nivel de creación. Aparte de todo, lo que nos puede ayudar, pues se convierte en un producto para poderlo, pues, compartir bien o también puede ser para ti, para recordar quizá en algún momento, pero de diferente manera, a distancia, que se vaya quedando como en un archivo, y es como pues los artistas, ¿no? Que pueden tener un cuadro, ese lo pinté, tuve esa fuerza de inspiración cuando, no sé, falleció mi papá, ¿no? Y ahí está el cuadro, y les representa eso, pero ya no lo ven con dolor o ya no lo sufren. Entonces lo mismo sucede con la escritura. Entonces, pues de esa manera es lo que me ha inquietado últimamente. Ok, sí, ahorita que mencionas esto, yo creo que, digo, la diferencia o lo que la podría volver terapéutica es justo el objetivo, ¿no? O sea, si el Ujú. objetivo es terapéutico, esa la escritura terapéutica, si el objetivo es artístico, pues claro que va a ser una expresión interna, ¿no? De la persona que está escribiendo, o si es un paciente del paciente, pero pues no propiamente terapéutico, ¿no? Eh, yo con mis pacientes sí aplico algunas técnicas de escritura.
Y la verdad es que he visto que es bastante efectivo, ¿no? Hay técnicas que son para resignificar momentos recientes, a lo mejor una ruptura amorosa, ¿no? Y hay otras técnicas que pues van un poquito más a tratar de reeditar un poquito la historia del paciente, ¿no? A lo mejor cuando estamos trabajando cosas más profundas, más que ver con la construcción del esquema de este paciente, ¿no? De temas de su personalidad, temas de su identidad. Claro que ahí pues el objetivo es otro, ¿no? Y claro que abordamos cosas un poco más profundas. Pero definitivamente es una herramienta muy útil, ¿no? Muy fuerte. Entonces, tú tenías un poema, ¿no? Que editaste, bueno, lo significaste, ¿no? Sí. ¿No lo puedes compartir? Sí, pues te platico un poquito, es a mí me gusta mucho Silvia Plath, que es una de mis escritoras favoritas, pero debo de aceptar que es una escritora muy pasional, muy sufrida, muy trágica, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento de mi vida me identificaba muchísimo con su manera de expresarse, pero hubo otro momento de mi vida donde dije, ¿qué pasó? Ya no me está, ya se me hace un poco exagerado, ¿no? A lo mejor es una atrocidad lo que estoy diciendo de ella, pero yo así lo sentí. Entonces, yo me sentí ya como en otro lugar, en otro momento de mi vida, ya con esas situaciones mías, sanadas. Y entonces ahí fue cuando ya lo vi diferente y dije, oh, y entonces uno de esos poemas, justamente aquí lo tengo y es el que vamos a revisar, es Canción de amor de una mujer loca. Este poema, cuando lo leí en su momento, pues era de, wow, o sea, cómo describe el momento, la situación, las emociones, las refleja, y era su dolor con el mío así, ¿no? Agarrados. Pero eh, después del tiempo, pasaron unos años, no puedo decir que fue de inmediato, pero lo volví a leer y era como de, ¡ay, qué triste! O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, sí, qué triste, ¿por qué? ¿Cómo es que se sentía de esa forma? Y luego me acordaba de mí también y así, ¿no? Fluctuaba entre lo personal y qué hubiera sucedido con Silvia Plath. Entonces, en un juego personal, lo que hice fue, pues le voy a dar un chance a Silvia Plath, o bueno, a esa, no a ella específicamente, sino a ese personaje o a la protagonista de ese poema. Y dije, ¿por qué no? O sea, ¿qué pasaría que yo quisiera hacer un poema, pero dándole, como dices tú, esa resignificación a ese poema? ¿Qué sucedería si esa protagonista de ese poema pudiera tener otra puerta o pudiera tener otra visión? O en esa oscuridad hubiera pues un rayito de luz, ¿no? Tampoco se trata de, como decíamos el otro día, no se trata de únete a los optimistas, porque al final está muy bien también reconocer esas emociones que se generan ahí para algo, pero no quedarnos ahí o bien no desahuciarnos por ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hice fue generar esa resignificación y si quieres la podemos revisar. ¿Te Claro. parece que hagamos como un cambio de voces para que no suene tan aburrido? Ok. Eh, puedes tú, perdóname, vamos a hacer un paréntesis. Puedes, ahorita se me ocurrió, discúlpame. Ajá. Puedes hacer tú para que te lo comparta en la pantalla o tú tienes el archivo que te mandé. Compártemelo, por favor. Ok, pues compartimos la pantalla y a lo mejor hasta estaría interesante que se viera en la pantalla, ¿no crees? Sí, claro, en la edición lo ponemos. Canción de amor de una joven loca. Cierro los ojos y el mundo muere. Levanto los párpados y nace todo nuevamente. Creo que te inventé en mi mente. Las estrellas salen balseando en azul y rojo. Sin sentir galopa la negrura. Cierro los ojos y el mundo muere. ¿Ok? Y la resignificación que yo hice de este poema va de la siguiente manera, acorde a esos párrafos. Desde el título dice, una joven se cura. Ya desde ahí te da justamente esta noción de esperanza. Entonces dice así, olvidé tu nombre como me olvidé de mí. Ya no soy más la que te pronuncia.
Difuminada entre cenizas de lo que fui, me ruboriza el alba las mejillas de fucsia. Una caricia de sol se coló por la ventana. Un nuevo pájaro azul se posó en la cornisa. Alcé mis párpados para vislumbrarle y asomado en el espejo me lanzó una sonrisa. Soñé que me hechizabas en la cama, cantabas el sonido de la luna, me besabas locamente. Creo que te inventé en mi mente. Dios cae del cielo, las llamas del infierno se debilitan. Escapan serafines y soldados de Satán. Cierro los ojos y el mundo muere. Creí al mundo muerto mientras te esperé, pero era yo, quien moría una mañana. En rojo esa tarde galopaban mis entrañas, y yo vuelta amazona, los amarres direccioné. No es la ventana, sino el espejo. No es el pájaro azul, sino mi rostro en el reflejo. No te inventé, y sí volviste. Crecí tanto en 3 primaveras que no me reconociste. Imaginé que volverías como dijiste, pero crecí y olvidé tu nombre. Creo que te inventé en mi mente. Debí haber amado al pájaro de trueno, no a ti. Al menos cuando la primavera llega, ruge nuevamente. Cierro los ojos y el mundo muere. Creo que te inventé en mi mente. Y así, más cuerda que nunca, te confieso que aquel día que te fuiste ha sido el último de mi tortura. Tú para mí moriste y tu ausencia fue mi cura. Muy bien, Carlos. ¿Te Me gustó gustó? muchísimo la resignificación que hiciste, porque esto es, ¿no? Finalmente, dirían los budistas, nosotros no podemos evitar el dolor, pero sí el sufrimiento, ¿no? Yo con mis pacientes hago una técnica un tanto similar, ¿no? Por eso me gustó mucho el ejercicio que tú hiciste, porque en esta técnica, pues básicamente lo que hacemos es escribir acerca de las cosas que no nos han gustado, que no nos gustó cómo sucedieron, aquellas cosas que en el interior se sienten como un reproche. Y justo lo que se busca después es, vamos a traducir esto de una forma positiva, ¿no? Y simplemente vamos quitando las frases de reproche, las frases negativas, pero el ejercicio es interesante porque en todo tiempo tenemos que respetar la esencia del mensaje. Es decir, el mensaje no pierde su esencia, no pierde el objetivo que tiene, solo que se dice de una manera diferente. Y al hacerlo, el paciente logra primero escucharse a sí mismo, ya no como una víctima, sino más bien como alguien que tiene o tuvo expectativas, ¿no? Como alguien que entiende que a lo mejor esas expectativas no se lograron cubrir y nada más, ¿no? Entonces, eso es muy liberador para los pacientes, ¿no? Es algo que cuando lo hacemos en sesión, el paciente puede llegar triste, enojado, decepcionado, furioso, ¿no? Con muchos motivos para no soltar el tema. Y una vez que lo escribe, que de alguna manera reelabora esto dentro de sí y además se escucha a sí mismo, porque parte de la técnica incluye que lo lean en voz alta y que escuchen su voz diciendo estas palabras, la verdad es que ellos se liberan mucho, sueltan mucho de eso. Entonces, por eso me gustó tanto el poema que tú resignificaste y parece, ¿no? Como algo muy esperanzador, ¿no? No sé, digo, yo no conozco mucho el trabajo de Silvia Plath, pero, pero no me sonaría extraño que después de trabajar en sí misma algunas cosas pudiera haber hecho algo como esto, ¿no? Y pues justamente lo que tú comentas, tiene mucho que ver esta parte de escucharte, pero también asomarte a ti mismo, ¿no? Hacer como esa inflexión, ese autodiálogo contigo y que no se quede solamente en eso de, ay, odio esto, me duele y ya, ahí se quedó. O sea, no, es justamente odio esto, me duele esto, o ahorita estoy sintiendo que lo odio, pasa un tiempo y qué vas a hacer con eso, o eso en qué se convirtió, ¿no? Y generar una conclusión, justamente dirigirlo. Por eso es muy importante, sí, que comentemos esta parte que tú decías al inicio.
La escritura por sí misma, pues sí te va a dar quizá esa sensación de tranquilidad, de relajación, hasta pareciera que ya estás sanado, ¿no? Pero no, es únicamente un estado. Es como, pues sí, sí, es solamente estás sacando, ¿no? Esa información, estás sacando esas emociones, te liberaste, te descargaste y listo. Pero no hay una sanación desde la raíz. Entonces, la escritura terapéutica lo que hace es ayudarte a irlo haciendo poco a poco. Si lo comparáramos, creo que es como, pues a lo mejor es un poco negativo lo que voy a decir, pero a veces solamente sacar esa emoción es como tirar basura, ¿no? Y andas enjaretándole tu basura a todo el mundo, a tus amigos, a tu papá, a tu mamá. Pero, ¿qué pasaría si te enseñan a clasificar tu basura? Porque tú la generas al final, día a día. Te enseñan a reutilizar aspectos o situaciones de tu basura. Y te enseñan a reciclar, ¿no? Entonces, puede ser lo que en algún momento parecía basura, olía mal y bueno, se te podría y así. Ahora le vas a dar un lugar adecuado y le vas a dar un uso adecuado y lo que de verdad no sirve, pues deshazte de ello, pero en el lugar correcto, ¿no? Entonces me parece que esa analogía pues, nos ayuda justamente a darnos cuenta que sí, las emociones son importantes, que tenemos que reconocerlas, tenemos que vivirlas, pero también tenemos que saber y generarnos nuevos hábitos para ayudarnos a nosotros mismos. Y eso lo puede hacer un terapeuta justamente con esa dirección, esa guía y ese conocimiento que ya se tiene de manera previa para que nos pueda acompañar en ello y en cierto momento nos instruya a ayudarnos cómo hacerlo, ¿no? Porque nadie sabe, nadie nació sabiendo. Pero posteriormente, el objetivo general, me parece, de todos, pues es que ellos ya lo hagan como un hábito, algo que adquirieron, algo que aprendieron, y ya lo hagan de manera normal. Entonces, al principio, pues sí cuesta un poco de trabajo, pero posteriormente, pues lo va a hacer de manera automática, ¿no? O ya lo va a hacer un poquito más pensado. Exactamente. Entonces, Sí, este tema que tú dices y si lo vemos como analogía, o como algo real, es tu responsabilizarte de tu basura, ¿no? Dirías. exacto. Este, sí, y fíjate que esto que dices es cierto, ¿no? Digo, el fin de toda terapia es que el paciente pueda hacerse responsable de sí mismo, ¿no? Entonces, en terapia el paciente adquiere herramientas, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que puede seguir usando. La vez pasada que platicábamos, justamente veíamos, ¿no? Que hay pacientes que podrían ser muy creativos y les va a fluir muy bien, ¿no? En ese ejercicio que yo te platico, tengo pacientes que empiezan a escribir y fluyen, ¿no? Y de repente pues, yo les doy una hojita, pero me piden otras dos, ¿no? Para seguir escribiendo, porque hay mucho que sacar, hay mucho que liberar, ¿no? Pero hay otros que no, que les cuesta muchísimo trabajo iniciar siquiera, ¿no? Y eso que están hablando de algo de ellos, ¿no? Eh, Imagínate ahora pues en algo más creativo, ¿no? O sea, hay personas que claro son muy creativas y pueden escribir muchísimo o no sé, en la famosa prueba de Markover, ¿no? Ponen una historia atrás del dibujo y hay quienes no les alcanza la hojita, ¿no? Quieren escribir un libro, ¿no? Acerca de su personaje. Y hay quienes no, les cuesta muchísimo trabajo y apenas sacan dos líneas, ¿no? Pero platicábamos la vez pasada, ¿no? Como en este ejercicio que tú hiciste, las personas también podrían tomar algún texto que ya exista, alguna canción, ¿no? Que los identifique con su problema del momento. Exacto. Y entonces ese es el que van a resignificar. Ok, a lo mejor a mí no me sale escribirlo tan bonito, ¿no? Yo no lo podría expresar en esas palabras, pero cuando lo leo digo, yo soy, ¿no? De aquí soy, me está representando a mí, ¿no? Entonces, ok, en ese momento yo me siento así, ¿no? Como veíamos en este texto de Silvia Plath, pues está en la lona, ¿no? Está sintiéndose muy mal, ¿no? Sí, con un malestar muy grande, ¿no? Eh, pero si en ese momento nos sentimos como ella, ¿no? Nos identificamos, pues a lo mejor ese es el que podríamos tratar de resignificar, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo podría decir distinto, ¿no? ¿Cómo lo podría decir desde un final diferente, ¿no? En el poema que tú reescribiste, le das un final distinto desde el título, ¿no? En tu título es una mujer que se cura, ¿no? Entonces, un cambio total, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy padre.
Y aparte es esta parte justamente, ¿no? De una joven se cura y decimos, ¿cuál es la cura? Pues es ella misma, ¿no? Es justo enfrentarse con ella misma, es darse cuenta, porque sí se retoma esa parte de la alucinación, estoy viendo ese pájaro, después se da cuenta, no, no es el pájaro, soy yo me estoy mirando a mí misma, ¿no? Entonces, tengo que hablar conmigo misma, me tengo que enfrentar conmigo misma. No sé si a ti te ha sucedido, pero estas técnicas, por ejemplo, de mirar o confrontar al espejo, los pacientes también causa mucho conflicto, no siempre se logra, no siempre se puede. Y alguna otra persona diría que, ay, es verte al espejo, pues te ves diario, sí, pero no con esos ojos, ¿no? O sea, Sí. te ves para verte bien para los demás, pero verte tú para conectar contigo directo a los ojos, hablarte, decirte, cuesta mucho trabajo. Si no, pues que lo hagan quienes nos están viendo, inténtenlo, reconozcan sus cosas buenas, las que les gustan, las que no les gustan y se van a dar cuenta que no es tan sencillo. Justo esta parte de la resignificación o bien de las en la escritura terapéutica, esta técnica de resignificación, lo que también nos ayuda muchísimo es que reinterpretamos los hechos desde nuestra percepción, ¿no? O bueno, al menos lo que recordamos nosotros, porque hay que estar conscientes también que la percepción va a ser diferente. Yo a veces comento, ¿no? O comparto, vemos la misma película y tú se la preguntas a las 5 personas que fueron y te van a contar una película diferente, cada quien se situó en los detalles distintos, ¿no? Alguien se fijó en los colores, otra persona se fijó en los paisajes, otra persona se fijó en el físico o en las expresiones del protagonista y así nos vamos a ir, ¿no? Pero desde la propia perspectiva justamente, resignificar estos eventos acontecidos en el pasado que nos creaban ansiedad o que nos siguen creando ansiedad o incomodidad en este momento, que nos vuelve a doler, volvemos a llorar, volvemos a explotar, para que, tomando en cuenta que justo en el inconsciente pareciera que no hay un tiempo, ¿no? Por eso, esa es una ventana de ayuda. ¿Por qué? Porque algo que nos sucedió en la niñez, algo que nos sucedió muchísimo tiempo atrás, lo podemos traer, si es que el paciente así lo requiere, lo traemos a este momento y aquí ya como adultos, acompañarnos a nosotros mismos para poder ayudarlo, porque ya hoy ya tenemos otras herramientas y otro conocimiento, otra experiencia, y entonces esa es una ventana maravillosa porque de esa manera nos podemos ayudar a nosotros mismos. Claro, necesitamos del terapeuta que sabe de estas herramientas, que sabe cómo hacerlo, que te puede acompañar, que te va a ir instruyendo, te está acompañando, pero tú lo estás haciendo. Tú vas corriendo tu, tu camino, vas a llegar a tu meta y él está ahí. Si te atoras, se acerca y te dice, pues ahora puedes hacer esto, acuérdate de respirar bien, ¿no? Eso es lo que va a estar haciendo él, pero al final quien lo va a caminar vas a ser tú. Exactamente. Sí, fíjate que desde la terapia cognitiva justamente tenemos una máxima que dice que percepción es igual a realidad, ¿no? Es decir, pues nuestra realidad se va a componer de lo que nosotros percibimos, ¿no? O sea, está la realidad y la realidad percibida, ¿no? Y Nuestra esta realidad. realidad nosotros la vamos a percibir, pues según lo que nosotros hemos vivido, hemos experimentado, o sea, nuestra percepción también se ve influida por nuestra historia de vida, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la percepción pues juega un papel muy importante en esto, ¿no? Y ahorita que platicabas esto, ¿no? O sea, sí, para la mente podríamos decir que es algo atemporal, ¿no? O sea, en nuestra mente no hay pasado, presente, futuro, todo ocurre al mismo tiempo. Si no, preguntémosle a un depresivo que se la vive en el pasado o a un ansioso que se la vive en el futuro, ¿no? Entonces, sí, no hay tiempos para nuestra mente, ¿no? Y Y, tiene, ajá, discúlpame, y digo, tiene sus pros y contras, porque justamente, como dices tú, una persona que está constantemente ansiosa, pues es porque tiene miedo qué va a pasar mañana, o qué va a suceder, o cómo se va a levantar, o si va a llover, o si no va a llover, o sea, y como dices, el depresivo pues no puede soltar ciertas cosas y siente que le hacen falta, y es como de, o sea, pero llevas 20 años, sin tu mamá, ya no la necesitas, pudiste vivir de eso, ¿no? Pudiste vivir sin eso, más bien. Y la persona, no, pero es que de verdad no puedo. Entonces, sí, pero llevas 20 años. Entonces, ¿cómo poder adentrarnos justo en esa manera o cómo nos podemos adentrar en esa realidad
de esa persona, porque queriéndolo ver desde fuera, desde nuestra realidad, no lo vamos a entender, nos va a parecer absurdo. Pero cuando tú te sumerges en la realidad de la otra persona y lo acompañas desde ahí, se vuelve más sencillo, porque también tú conectas con esa empatía y dices, pues claro, aquí en su realidad efectivamente todo se ve gris, ¿no? Claro. Entonces, pues desde ahí creo que podemos ayudar también, pues al respetar ese duelo o esa sensación, esa emoción, y hacernos uno con el paciente en cuanto a la comprensión, el tacto para acompañarlo. Pero no así, él es el que tiene, digamos, si le queremos llamar trastorno o complicación, pero nosotros tenemos la ventaja de estar desde en otro punto, en otra situación donde nosotros no nos vamos a paralizar. Lo que vamos a hacer es ayudarlo, impulsarlo o moverlo, ¿no? Entonces, pues creo que esa es la chamba justamente. Exactamente, sí, y eso que mencionas, y mencionas algo bien importante, ¿no? O sea, cada paciente es el que está viviendo su historia, su realidad, ¿no? La empatía, si la queremos entender como algo más profundo, o sea, generalmente pensamos que empatía es, pues me pongo en el lugar del otro, ¿no? Y eso pensamos que es empático. Pero si yo me pongo en tu lugar sin dejar de ser yo, podría pasarme esto, ¿no? Y decir, ay, pero no es para tanto, ¿no? Exacto. Es, no pasa nada. Sí, claro. La verdadera empatía es entiendo cómo te sientes y me importa cómo te sientes. No importa que yo no lo vea igual, no importa que si yo estuviera en esa situación para mí sería distinto. Lo que importa es que para ti en este momento es así. Entonces, pues desde ahí vamos a abordarlo y desde ahí vamos a encontrar maneras de que puedas hacer frente y solucionar esto que estás viviendo, ¿no? Y es verdad, la historia es de ellos. Por eso es que muchas veces ellos ya tienen las respuestas, ¿no? Sí. En la terapia cognitiva usamos mucho una estrategia que se llama diálogo socrático. Y el diálogo socrático consiste en generar que el paciente llegue a la respuesta. Sócrates decía, el hombre sabe, lo que no sabe es que sabe. Entonces yo le voy a ayudar a que se dé cuenta lo que ya sabe, ¿no? Le vamos a poner nombre a eso que tú ya sabes y le vamos a dar dirección, porque a veces como que vas para allá, pero te me regresas. Y no, 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 acuérdate que vas para allá. Exacto. Entonces sí, 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 tienes toda la razón en ese punto. Justamente hablando, volviendo al tema de la escritura, ¿no? En cuanto a la escritura artística o creativa, te comentaba el otro día de estos autores, porque no es nada nuevo, ¿no? Este autor, Jorge Luis Borges, donde escribe Funes el Mentiroso. Y entonces él posteriormente comenta que es como consecuencia de un problema de insomnio. O sea, él tenía problemas para dormir, obviamente por razones, y entonces él lo que hizo fue que utilizó la escritura como una herramienta con la que logró dar salida a las causas que le generaban su entorno, bueno, su trastorno de sueño. Ujú. Y también te comentaba de Goethe, ¿no? Donde escribió Las penas del joven Weber, que las pueden encontrar. De hecho, hay videos de YouTube a quien lo dicen, es que a mí no me gusta leer. Ok, hay otras maneras. Ya el día de hoy ya hay hasta audiolibros, ¿no? Hay videos ya con imágenes para que no te aburras. Para aquellas personas, también es esa parte, o sea, buscar la manera de cómo llegarle a las personas, porque no todos somos auditivos, no todos somos visuales, no todos somos kinestésicos, pues hay que buscar esa alternativa y esa técnica específica para poder conectar, por ejemplo, hablando del paciente, ¿no? O del cliente. Y bueno, lo que hacía Goethe en las penas del joven Weber era que utilizó una técnica de escritura que es epistolar, que es a través de la carta, pero también está usando la resignificación, ¿no? Está haciendo una reinterpretación de lo que le sucedió a raíz de una eh, situación amorosa, como decías tú, que casi no pasa. Yo creo que en generalidad es de los eventos que más nos obligan a voltear a vernos hacia nosotros mismos y te enfrentan con la parte terrible que no has arreglado o acabado de construir en ti. Y entonces te obliga a empezar a construirla o a buscar respuestas o lo que sea, pero al final lo que hace es que te ayuda a trabajar en ti.
Entonces, pues bueno, ahí pueden darse cuenta que estos artistas lo que hacían era justamente lo que ellos vivieron, lo que su experiencia y su desborde de emociones la convirtieron en algo. Y seguramente, eso sí, casi puedo poner la mano al fuego, es que cuando ellos salen de esa situación, termina la novela, el cuento, lo que sea que terminen, pasan algunos años, vuelven a leerlo y van a descubrir cosas de sí mismos. Entonces, pues sigue siendo un diálogo interno a través del tiempo, es una herramienta, como dices tú, que te devuelve el control y la responsabilidad a ti, pero aparte que es una herramienta que de por vida sigues identificando cosas en ti, ¿no? Entonces, pues eso es lo rico de este asunto. Exactamente, sí, sí es un ejercicio que te ayuda a liberar muchas cosas, ¿no? Un ejercicio catártico. Este, en efecto, o sea, al paso del tiempo incluso encuentras nuevos significados, ¿no? Porque, pues además es una expresión artística, ¿no? Y el arte es interpretativo, ¿no? O sea, una cosa es lo que el artista quiso decir y otra cosa es que lo que el espectador recibe de ese arte, ¿no? A veces va a ser identificación, pero no forzosamente con lo que el artista dijo, ¿no? Sino con lo que uno entiende, y ahí es donde entra en juego el tema de la percepción, ¿no? Y sí, por ejemplo, así pues vamos a ver muchos. La vez pasada te platicaba de un libro que me gusta mucho, que se llama Pregúntale al polvo. Ya tengo por ahí el autor, es John Fante, y Ah, te decía que el que yo leí, pues tenía una reseña de Bukowski, ¿no? Donde él contaba ahí la historia, ¿no? Que terminó de leerlo, la historia es de un poeta fracasado, ¿no? Que de repente tiene como cierto éxito, pero de repente él solito se vuelve a meter el pie, ¿no? Vive una vida pues bastante llena de tropiezos, ¿no? Con amores que no se logran, ¿no? Y finalmente cuando Bukowski lo termina de leer, no pudo ser más que gritar, yo soy Arturo Bandini, ¿no? Que era el nombre del personaje principal, ¿no? sí. Entonces pasa, eso pasa mucho. Pues qué mejor que nos pase con algo que nosotros mismos escribamos, ¿no? Y además, Sí, como dices, es como un vistazo al pasado, ¿no? Darnos cuenta de lo que hubo. En un ejercicio que realizo ya en sesiones más avanzadas con algunos pacientes que trabajamos cosas algo profundas, pues justamente lo que hacemos es activar en ellos a un adulto saludable, ¿no? Que va a ser las veces del adulto que tanto necesitaron en momentos difíciles y que a lo mejor no tuvieron, ¿no? Entonces, en ese viaje en el tiempo que hacemos, pues ese niño herido que tienen ahí, niño lastimado, que no supo resolver ciertas cosas y que además tuvo a lo mejor padres muy agresivos o poco empáticos, pues bueno, hoy lo tienen a él mismo, ¿no? En su versión adulta, para ayudarle a resolver ciertas cosas, ¿no? Y entonces sí, aunque no podemos en realidad volver y cambiar el pasado, pues sí somos simbólicos, ¿no? Y esta facultad simbólica que tiene el ser humano nos permite reeditar parte de nuestra historia, si así nos conviene, a través de este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces no es que no sepamos lo que pasó, pero es que hoy pasa distinto para nosotros, ¿no? Y el cambio que genera internamente es fabuloso, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que es una herramienta muy, muy útil, muy buena la escritura. y también es un poco esto que comentas, yo lo veo, es que yo siempre me voy como a ejemplos, ¿no? Por esta parte de me quito, me dejo los lentes y cómo percibo el mundo, pero me los quito y percibo el mundo de otra manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ahorita si tengo problemas para ver, mis otros sentidos también se van a activar y entonces voy a percibirlo a través de los otros sentidos. Y cuando me centro en la parte de la visión, quizá voy a discriminar mucho más otros estímulos y solo me voy a concentrar en lo que estoy viendo. También de manera, creo que técnica y teórica, pues podemos hablar de el por qué la escritura nos da esa sensación de alivio o por qué nos hace de manera automática, es como si entraras a otro momento, ¿no? Si estás súper ansioso o si estás pues entrando como a la parte de la depresión, digo, no podemos hablar de los picos más altos o en una crisis, porque una persona que está en una crisis de ansiedad, para nada la vas a sentar a que escriba cuando está teniendo la taquicardia, ¿no?
o a la persona con depresión, tampoco, o sea, si a duras penas puede levantarse o puede hacer ciertas funciones, no pueden ni, tienen hasta problemas a lo mejor para levantar sus brazos, les duele el cuerpo, pero sí puede ser un acercamiento, esta parte, simplemente si tú estás, te están abrumando la situación, el entorno, tus problemas, pensamientos, situaciones, personas, no sé. Y entonces lo que tú haces es físicamente, te centras, te sientas en un lugar, te centras, agarras una hoja de papel, te pones a escribir y tratas de crear algo, automáticamente y naturalmente vas a dejar de lado esa parte que te está preocupando, porque ahora tu preocupación es qué es lo que vas a escribir, qué es lo que es relevante, a qué le vas a dar pues prioridad, qué es lo que te interesa, esto no, no me gusta, y entonces ahora ya tu atención ya está centrada en la hoja de papel y en lo que vas a hacer. Si lo quieres llevar a este nivel de escritura creativa, pues lo que quieres es que encuadre, que tenga pues un inicio, un desarrollo, ¿no? Entonces, al final, por eso es que nos da esa sensación, porque sí estamos vaciando, pero tiene una cierta estructura, debe de caer en las reglas también de escritura. Volvemos a esta parte del diálogo interno. ¿Esto lo pongo? No, esto es demasiado. Y entonces yo le diría que, no, 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 esto se oye muy feo, esto, ¿no? Entonces, es estar recalculando lo que piensas, lo que sientes, lo que vives, estar dándole esa resignificación, esa vuelta. Y también, pues hasta anatómicamente, bueno, físicamente se puede identificar, o sea, donde estamos así, lo que estamos haciendo al escribir, pues es conectar nuestros dos hemisferios cerebrales, en donde en una parte se genera lo que es la creatividad, la lógica, y en la otra parte está el lenguaje, ¿no? Entonces, tiene que oírse bien, tiene que tener una secuencia, tiene que tener un ritmo, me tiene que gustar lo que estoy escribiendo, y al usar los dos hemisferios cerebrales, pues de manera también inmediata se genera un equilibrio emocional porque están conectados, están conectándose, los estás poniendo a trabajar. Y eso pues va a facilitar a que tú puedas reconocer, identificar las emociones y entonces ya el terapeuta puede entrar a decirte en dónde va, en qué casilla o en qué frasquito vas a meter cada una de ellas. Y luego de ahí ya se deriva lo que es a lo mejor el control, ¿no? De las emociones. O sea, buscar tus propias reglas, es decir, del 1 al 10, 10 es súper enojado. Ah, bueno, ¿en qué momento, en qué número? En el 5, en el 6 todavía tienes ese control. Entonces, bueno, ahí ya nos vamos a muchísimas otras cosas que podemos trabajar, pero todo se deriva de esto, ¿no? Entonces, sí, me parece que efectivamente es una herramienta muy poderosa, es algo externo que nos ayuda a calmar lo interno y viceversa, porque también a veces leemos algo y nos mueve, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, pues sí, para mí es lo máximo, aunque la arteterapia, te comentaba el otro día, por ejemplo, estas personas que son kinestésicas, lo que decías tú, no todos tienen la habilidad de escribir, pero a lo mejor le das un pedazo de barro y ellos sienten mucho más conexión estarlo amasando. Desde ahí ya le bajas la ansiedad a la persona pues que está ansiosa, ¿no? Que está muy agresivo, ¿no? Ya desde ahí ya está tocándolo, está amasando, le está dándole forma y está proyectando algo de lo que trae. Y igual con la pintura, con la música. Entonces, la cosa es buscar qué es lo que nos puede ayudar de manera personalizada, qué es lo que cooperar y colaborar, perdón, en ello, como esto. Yo, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo estar bien? Y pedirle ayuda a una persona correcta, que en este caso pues es un terapeuta que tiene noción, te puede acercar todo esto, aquí tengo una mesa donde puedes elegir todo esto, y si no te conectas con esta pieza, pues ahora vamos a intentar esta otra. A veces pasa que el paciente no siente esa, el avance o la evolución, pero ahí estamos nosotros para decirle sí, o sea, mira, aquí está, así llegaste y así estás en este momento de la terapia o de las sesiones. Entonces, también ayudarle a cambiar esa distorsión de la realidad, porque también es una distorsión, no siempre vemos las cosas bien, ¿no? O no bien, sino no las vemos como todos los demás.
Hay una, hay una técnica que a mí me gusta hacer de manera grupal, donde en autoestima, ¿no? Donde les digo, dibújense. Y a veces pasa que se dibujan y se dibujan gorditas, ¿no? O gorditos. Y todos los demás, la pregunta que hacen, porque hay un momento de una sesión de preguntas donde qué les llamó la atención del dibujo de cada quien, lo presentan y algunas personas, ¿por qué te dibujaste gordito, gordita, si no estás, ¿no? Pero pues ella se percibe así. Entonces también eso es un poco el espejeo y la retroalimentación de una cosa es lo que yo veo y cómo yo me siento y otra cosa lo que los demás están eh, percibiendo, ¿no? Y a lo mejor eso baja, no quiero decir que eso te va a quitar el problema, pero sí te va a bajar un poquito esa idea y te vas a cuestionar el por qué ves tanto problema si los demás ni siquiera lo notan, ¿no? O sea, ¿por qué me centro tanto en ello? Los va a hacer justamente sembrarles esa semillita de a lo mejor no es tan así. Voy a darle oportunidad a esto. Sí. Pero bueno. Sí, sí, son maneras, como decías tú, de conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Digo, en esto que me platicas, pues yo veo muchas virtudes, ¿no? O sea, a lo mejor incluso si tú quieres hacerlo como una técnica para parar pensamientos, ¿no? O sea, no es lo mismo que te esté revoloteando, que te esté rumiando este Bien. pensamiento, a que lo aterrices en una hojita, ¿no? Y ya lo tienes Ujú. ahí, ya lo puedes ver, lo puedes organizar, lo puedes priorizar sobre otras cosas, hasta le empiezas a dar orden, ¿no? Entonces, pues nos sirve para pararlo, nos sirve para darle un objetivo, ¿no? Sí, a lo mejor lo que estoy viendo aquí son muchas emociones, ¿no? Bueno, ¿para qué me sirven estas emociones, no? ¿Cuál es el objetivo de esa emoción? Pues lo dirigimos, ¿no? Ok, no es la escritura, es una acción, ¿no? Claro, hay emociones que cuando no las podemos expresar con palabras, las vamos a terminar actuando. Pues qué mejor que actuarlas de una manera regulada, ¿no? De una manera contenida, ¿no? A través de masa, a través de dibujar, a través de la música, ¿no? Donde, claro, empieza a surgir la emoción y a lo mejor ya un poquito más regulada, ya la podemos entender y la podemos dirigir hacia donde de verdad va, ¿no? Entonces, sí, las expresiones artísticas, las expresiones que no todas tienen que ver con palabras, ¿no? Pero que finalmente son expresiones, nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Y fíjate, discúlpame, y fíjate, aunado a esto que tú comentas, encaja perfecto esto del autor Tim Baker, ¿no? Que hablaba de cómo las experiencias traumáticas van alojándose en nuestro inconsciente, desatando situaciones de estrés que al final, ¿en dónde se alojan? Pues en el cuerpo, somatizándose, y bueno, eso justamente va a acelerar desequilibrios que no solamente van a caer en la parte psíquica, ¿no? Sino también en el cuerpo. Vamos a empezar a presentar situaciones de riñón, estómago, todo el área de vísceras, dolores de cabeza, el corazón. Entonces, sí hay una importancia y sí hay una prioridad para trabajar con las emociones, no nada más es decir, negarlas y decir, no, 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 yo nada más no le hago caso. Hay muchas personas, no sé a ti te ha pasado, pero no, yo no le hago caso a eso y me pongo a trabajar o hago otras cosas, o sea, no, es que no es ponerlo debajo del tapete, porque en algún momento va a haber tantas cosas debajo del tapete que cuando abras la puerta de tu casa te vas a tropezar con ellas. Si no es, otra vez volvemos a la parte de la basura, no porque las emociones sean basura, sino porque al no trabajar con ellas o no llevarlas a un lugar correcto, se van a convertir en eso y te van a dañar a ti mismo, a nadie más. Exacto. Tenemos por ahí un mecanismo que se llama razonamiento emocional, ¿no? Donde Ujú. justamente me encuentro una emoción que me cuesta trabajo lidiar con ella y ¿qué hago? Pues la traduzco en otra con la que yo lidie mejor, ¿no? Exacto. Algo que pasa muchísimo con la tristeza, ¿no? Fíjate que la tristeza es algo interesante porque la emoción de la tristeza siempre va a surgir ante una sensación de pérdida, ¿no? Ahorita que hablábamos de personas en depresión, toda la conceptualización cognitiva de un depresivo conlleva pérdidas, ¿no? Pérdidas que se han quedado ahí, ¿no? Que se han ido guardando. Entonces, toda sensación de pérdida me va a generar tristeza. Y la tristeza tiene una expresión emocional que es llorar, decaerte, ¿no? Esa es la expresión de la tristeza, no otra, es. Pero ¿qué Sí. pasa? Eso a su vez tiene una función social muy importante y la función social que tiene es activar empatía. ¿Por qué?
porque cuando las personas a nuestro alrededor se vuelven empáticas con nosotros, pues nos consuelan. Entonces, este consuelo nos va a ayudar a asimilar la pérdida que tuvimos, a revalorar la situación y avanzar, ¿no? Y entonces sí, la tristeza ya cumplió su función, ya se puede ir, ya está hecho. Pero lo que pasa aquí, pues nuestra cultura, y nos pasa mucho en Latinoamérica, es que tenemos maneras algo curiositas de consolar, ¿no? Aquí consolamos con, Curiosita. ánimo, tú puedes, ya no llores, tienes que ser fuerte, échale ganas, no es para tanto, ¿no? Que de alguna manera minimizan la pérdida, ¿no? O el derecho a llorar por esa pérdida, o nos dicen que somos débiles, o que no es necesario llorar, que está mal llorar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a generar una serie de cogniciones, de pensamientos, que lejos de dejarnos ver la pérdida, nos llevan a ver la injusticia de haber perdido lo que perdimos. ¿Por qué? Porque de la sensación de injusticia surge el enojo. Y Y el terminas enojo enojado. es una emoción que nos hace sentir fuertes, que nos hace sentir poderosos, ¿no? Pero la expresión del enojo es la agresividad. Esa es la que Exactamente. aprendimos. ¿Por qué? Porque el enojo pues, surge para defendernos de la injusticia. Y entonces empezamos a ser hostiles, a ser agresivos, y sí, nos sentimos fuertes, pero pues así no hay quien se acerque. ¿Quién te va a consolar así, no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que esa tristeza inicial no va a ningún lado, no desaparece, se va quedando, se va guardando, hasta que surge de otros modos, o me intensifica emociones y me puede llevar a niveles de trastornos, o sale a través de conductas, ¿no? La actuación de la emoción, conductas disruptivas, conductas peligrosas para el individuo, o finalmente Para la psicosomatización, ¿no? Nos enfermamos de cosas. Hace un tiempo subí un video sobre respiración diafragmática. Es una respiración a través de la cual podemos nosotros moderar la intensidad de las emociones, incluso controlar completamente la ansiedad, y que además es una respiración que los cardiólogos recomiendan porque puede prevenir ataques cardíacos, ¿no? Entonces, claro que sí, las emociones van muy de la mano con nuestro cuerpo, ¿no? Con la somatización de ciertas enfermedades. No es que no haya por ahí ciertos factores, ¿no? O sea, nada es de un solo factor, ¿no? Puede haber cierta predisposición genética, puede haber temas, ¿no? Relacionados con ciertos hábitos, que han mermado la salud, pero la emoción finalmente juega un papel importante. Entonces, pues mientras más herramientas tengamos para controlar y dirigir estas emociones de manera adecuada, pues mucho mejor, ¿no? Exactamente. Sí, por eso tengo que hay tanta, o sea, hay una gama de herramientas que podemos utilizar y al final hay que quitarnos esta parte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Pues es que ir a la estética es como ir al psicólogo, ¿no? O el estilista. Yo soy como un psicólogo, pero es que no se trata de eso, no se trata de, me dejó mi novio, miren, esos malditos, y entonces quémalo en la hoguera, ¿no? Entonces todo lo vamos a quemar en la hoguera. O sea, eso es un apoyo al final, sí, pero ¿qué nos va a llevar quemándolos a todos en la hoguera? O sea, no, más bien es como, ¿qué vamos a hacer con la persona? O sea, deja tú, ya olvidemos al segundo, sino vamos a centrarnos en la persona para que esto no vuelva a sucederle, para ayudarla a ella a sentirse mejor en ese caso, hablando de ese caso en especial, ¿no? Pero también ha sucedido, fíjate que últimamente lo escuché mucho de personas que han tenido pérdidas, sobre todo ahora en COVID, en donde decían, es terrible, como decías esto de la cultura del mexicano, es terrible cuando se te muere un ser querido, por ejemplo, un abuelo, y de repente una abuela, un papá, y de repente tú estás sumergido. Es una pérdida, claro, importante para ti, representa muchísimas cosas, ¿no? Y tiene un nivel de representación que nadie va a entender, porque tendría que ser tú para poder hacerlo. Y entonces alguien te dice, queriéndote consolar, ¿no? Bueno, pero pues piensa que ya estaba grande. De verdad es, ¿qué me estás diciendo? Y lejos de volverse una situación bonita, de, pues te preocupas por mí, entiendo desde dónde viene, o sea, te enojas y lo que quieres es que esa persona se calle y se vaya, ¿no? Porque justo lo que está haciendo es decir,
ya no sufras en esa tontería, o sea, pues las personas se mueren y ya estaba grande, ¿no? Es como de, es cero, cero empatía, no estás razonando lo que me estás diciendo, yo no voy a aceptar eso. O, por ejemplo, las mamás, ¿no? Que pierden bebés, que no logran ni siquiera la parte de la gestación. Bueno, pero pues mejor ahorita y no después, ya que lo conocieras. O sea, es que de verdad hay que tener mucho cuidado y hay que razonar lo que vamos a decir al momento de consolar a alguien. Y si no tenemos las palabras correctas o lo consideramos así, pues nada más a veces tiene que ver con un abrazo, con estar ahí, con compartir un silencio, ¿no? Pero ser muy prudente y muy respetuoso de lo que la otra persona está sintiendo. Sí, sí, fíjate que este tema del consuelo, en efecto, es complicado, ¿no? No hay palabras correctas, ¿no? O Sí, sea, no. porque tú no sabes exactamente cómo lo está viviendo la otra persona. A veces el mejor consuelo es eso, es la presencia, el estar para la persona, el mostrarle que no está solo, ¿no? Pero finalmente pues le tienes que permitir vivir su dolor, ¿no? Porque si no podríamos caer en ese tipo de cosas. A veces lo que pasa es que la persona que consuela, pues también prefiere racionalizar para no enfrentarse a sus propios duelos, ¿no? A sus propios fantasmas, ¿no? Porque piensan que ver llorar a alguien es verlo derrumbarse, ¿no? Que es peligroso que la persona llore, ¿no? Que le va a pasar algo malo. Entonces, no, yo no quiero que sufra, ¿no? Es bien común que en familias haya uno o dos que dicen, no, yo tengo que ser fuerte para mi familia, no me pueden ver llorar, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacen con los que sí, ¿no? Pues justamente esto, ¿no? Con los que sí lloran, pues tratan de que ya no lloren, ¿no? Para que no sufran, ¿no? Pero bueno, el sufrimiento Exacto. hay que seguir, ¿no? Y llorar es necesario y es útil. Finalmente, por algo está ahí, ¿no? Es un mecanismo con el que se nos ha dotado, pues para poder expresar esto. Entonces, lo mejor es permitir, ¿sale? Sobre eso, y retomando un poco este tema de la escritura, pues también es muy útil, ¿no? Para ejercicios de duelo, para ejercicios de despedidas, ¿no? Ahora que hablabas de este tema del COVID, Trascender. muchas familias Ujú. que no lograron despedirse, ¿no? De sus familiares. Y entonces ejercicios a través de cartas donde podrían decirle todo lo que les hubiera gustado decir para poder despedirse, han sido muy útiles, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos otra utilidad más de la escritura, ¿no? Justamente por eso se me hace tan importante como esto, ¿no? Que estamos llevando a cabo en este momento. Es una plática, pues, sencilla entre dos personas para quizá compartir o exponer esto que sucede, que todos conocemos, que todos sabemos, que a todos nos ha pasado. Muchas personas piensan, es que tú como psicólogo seguramente no te pasa. O sea, sí, claro, nosotros también vamos al psicólogo, necesitamos ir con otro psicólogo porque yo no puedo autover en qué me estoy equivocando o mis errores o mis vicios, ¿no? Entonces tiene que ser una persona externa. Bien dicen, no puedes tú ser juez y parte, entonces tú no vas a poder subrayarte las cosas que tú estás, en las que estás incurriendo. Y es muy importante la comunicación. Y como es tan importante la comunicación, por eso es bueno que hablemos esto, que lo expandamos, que lo expongamos para que otras personas puedan darse cuenta que pues todos lo vivimos, todos lo pasamos, que no hay que negarlo, no hay que hacerlo a un lado. Como decías, a mí me parece que hablando de las pérdidas, mucho de esa falta de empatía es porque nos da miedo, ¿cómo lo voy a enfrentar? Y si ahorita llora y se suelta y quiere que lo abrace y yo no puedo abrazar, me siento incómodo con eso, ¿cómo voy a reaccionar? Va a querer algo de mí, no voy a podérselo dar, ¿no? Entonces, pues creo que con estas pláticas y con esta información que se puede pasar así, o sea, sin tanto tecnicismo, sin tanto, tampoco se trata de una clase, sino más bien justo de sensibilizar a todos los que estén interesados a darle clic a este video, pues es darse cuenta que lo pueden así hablar, o sea, entre amigos, lo pueden hablar, lo pueden incluir en sus pláticas familiares, de amigos, el cómo yo quisiera que me ayudara si sucede ese momento, o tocar, esto no me hizo sentir bien en la próxima ocasión. A lo mejor quien no le gusta que lo abracen o no se siente cómodo, a mí no me abracen, ¿no? O sea, a mí ayúdenme de esta manera, compartamos el silencio. Entonces son cosas que debemos de abrir, tenemos que ir aprendiendo un poco más de esto juntos.
Nadie lo sabe todo, no lo sabemos todo hasta el momento porque se siguen descubriendo cosas, pero la cosa es esa, ¿no? Mantener esa curiosidad, pues para ir mejorando, avanzando y pues retroalimentándonos, ¿no? Todos. Eso Así es. sería el punto. Excelente, excelente. Muy bien, Kat, me agradó esta conclusión. Y bueno, pues ya para finalizar, ya se nos está terminando el tiempo. Compártenos tus redes. Las voy a colocar aquí en el videito, pero platícanos un poquito de tus redes para ponerlas y que Ok, te que contactar también la gente. perfecto. Bueno, pues a mí me pueden encontrar, tengo una página justamente de estos escritos en donde los pueden encontrar. Se llama Sonambulea, es a través de Facebook. Esta es una página únicamente de escritos, ahí encuentran el cuento, encuentran todo lo que he escrito durante, me parece que la abrí en 2016, 2017, por ahí. Y bueno, ahí he estado vaciando todo eso. De hecho, así tal cual tiene la descripción, es para vaciar emociones, es mi espacio. Y bueno, de manera personal, si alguien se conecta con ello, pues déjenme ahí un comentario. No sé, me gusta compartirlo. Si no les gusta también, ¿por qué no? Y también hay una página que es de la misma, digamos que está como en el mismo rubro que es Facebook, que es Sonámbula, que es como el seudónimo que utilicé inicialmente. Y ahí van a encontrar más bien como avisos, ¿no? Porque también hay otros servicios ahí psicológicos a los que pueden acceder, ya sea de manera personal, como crecimiento personal o bien empresarial. Y pues ahí me pueden mandar un mensajito y yo con gusto. Y hay un número telefónico también, en caso de que estén interesados en alguno de los cursos o talleres que imparto. De hecho, viene uno justamente que viene para el día 27 de abril, inicia, hay que hacer la inscripción antes. Y es de feminismo. Ahorita estoy con este tema del feminismo. El número es 5523-29-2943. Ese es de trabajo, sin problema lo podemos compartir. Y bueno, pues ahí en esos dos medios me encuentran. Hay un correo electrónico que es de servicios psicológicos. Si yo no tengo acceso, lo que puedo hacer es como un puente, se manda o se le sugiere a alguno pues de los que estamos en la red. Puede ser a lo mejor psicología infantil o psicología geriátrica, o sea, dependiendo de los alcances y los conocimientos que nosotros tengamos, pues ya les podemos recomendar, ¿no? El correo es psicotriada, así como se escucha, psicotriada k de kilo, @gmail.com. Y ahí, o sea, me pueden, oye, a mí me gustaría, no sé, un psicólogo eh, infantil, pues de nuestros compañeros ahí hay, y pues los sugerimos, los referimos. Perfecto, Kat. Perfecto, Kat. Pues aquí los ponemos y pues te agradezco mucho por esta plática, siempre muy amena. Muchas Ya gracias. después hacemos otro videito, ¿vale? Claro que sí, que pues te agradezco también por pues, la invitación a tus redes, a tu proyecto. De igual manera, pues cuentas conmigo en lo que se pueda, en lo que nosotros podamos retroalimentarnos como amigos, como psicólogos y como personas en este mundo, ¿no? Perfecto, Kat. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye bye. Bye.